polémica personaje, evidentemente, pero ¿será que se quedaron a deber? ¿Se logra hacer algo? ¿Sí va en serio? ¿Qué lectura tienes de la COP26, querido Arturo? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Pues mira, fue un rotundo fracaso realmente. Y no se debió solo a China y a la India, como se reportaba hace un instante, sino en realidad faltó la voluntad política de todos los países presentes. En la reunión del grupo del G20 que ocurrió 1 o 2 días antes de la cumbre de Glasgow, no, ningún país se atrevió a asumir realmente los compromisos que se habían asumido desde el Acuerdo de París. Justo esta COP26 de lo que se trataba era de eso, Luis, de ratificar los acuerdos de París y de comprometerse a dejar de utilizar el carbón fundamentalmente como combustible y por supuesto también los combustibles de origen fósil. En realidad ya no se trata de detener el cambio climático. Este es un asunto irreversible, ya no se puede detener. Actualmente la temperatura del planeta ha aumentado 1.1 grados. El objetivo era detener para 2030 y por supuesto para el resto del siglo la temperatura, el incremento de temperatura a 1.5 grados Celsius. Pero esto no va a ser posible. De hecho, la propia Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente prevé que de aquí a 2030 la temperatura aumente a 1.6 grados Celsius, es decir, ya es algo irreversible, no se puede detener. Y de acuerdo al ritmo de crecimiento del uso de estos combustibles, como por ejemplo en el caso de México, que se va a incrementar el uso del carbón en las plantas de generación de energía eléctrica, esto va a aumentar en casi el 15% el consumo de combustibles a lo que se hacía en 2010, hace 11 años. Es decir, en realidad de lo que se trató esta cumbre fue justamente, como decía Greta Thunberg, de hablar y discutir, pero en realidad no se llegó a ningún acuerdo, no se prohibió el uso del carbón, no se van a quitar subsidios al uso de combustibles de origen fósil, como en el caso de México, no se van a tomar las medidas que se tenían que haber tomado. De hecho, de lo único que sí se habló es de este monto, de un presupuesto de 100,000 millones de dólares, que supuestamente los países desarrollados iban a aportar a los países en desarrollo o países pobres como el nuestro, para enfrentar, para tomar en cuenta, para utilizar estos recursos para implementar medidas que dejen atrás el uso de estos combustibles. Sin embargo, no se llegó a ese acuerdo, se dijo que sí, pero no se dijo cuándo. Entonces, lo más probable es que en 2025, que se va a realizar la siguiente cumbre ambiental, se va a repetir exactamente lo mismo. Mira, Luis, si se quisiera llegar a reducir el incremento de la temperatura a 1.5 grados, se tendrían que disminuir en un 45% la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es realmente imposible. Ya no se trata de si cambio climático o no, como durante más de una década se estuvo discutiendo. No sé si recordarás, líderes políticos, empresarios y algunos científicos pagados decían que esto era imposible, que no existía el calentamiento global de origen antropogénico, es decir, por actividades humanas. Durante más de una década se discutió eso. Pero ahora ya no es si ocurre o no, eso es un hecho. De lo que se trata ahora de hacerlo menos catastrófico o no. Y lo más seguro es que en 2025 la humanidad va a llegar en otras condiciones. En México este año ha tenido un verano de 10 meses. Esto se va a agudizar, los fenómenos hidrometeorológicos extremos van a agudizarse, las sequías se van a agudizar, los incendios en varias regiones del mundo se van a incrementar. En 2025 la situación va a estar cada vez peor. Y seguramente también se va a discutir con buenos deseos, sin plazos ni sanciones para los distintos países. O sea, y entonces, perdóname la expresión, pero pues que nos lleve pifas o qué onda, o sea, porque estamos hablando del planeta, querido Arturo, o sea, si
que yo sepa, pues todavía no podemos conquistar Marte, ¿no? O sea, como que no podemos así mudarnos tan rápidamente, pero le va a tocar feo que a los nietos, a las generaciones por ahí del 2120, 2130, vaya que la van a tener que padecer, será bronca de ellos. Sí, le estamos dejando la decisión a las próximas generaciones. Aquí no se están tomando las decisiones, no se están implementando las medidas necesarias, lamentablemente, y nos va a pasar lo que ha ocurrido con algunas civilizaciones. En México se sabe perfectamente de eso. La cultura maya desapareció sin dejar rastro. Bueno, sí dejaron rastros, pero sin saberse por qué razón ocurrió eso. Bueno, se ha especulado mucho. Hay un gran intelectual en un libro que se llama Colapso, que les recomiendo, Jared Diamond. Él decía que ocurrió por tres posibilidades. Una, que no se dieron cuenta de la catástrofe climática a la cual se enfrentaban. La otra, que lo supieron, pero aún así no hicieron nada. Y la tercera es que lo supieron, hicieron lo posible, pero sus intentos no resolvieron el problema. ¿Nosotros en qué lugar estamos? La ciencia nos ha dicho claramente desde hace 3 décadas, Luis, que los gases de efecto invernadero estaban calentando el planeta. Lo sabemos desde hace 3 décadas. ¿Pero qué estamos haciendo? Nada. Absolutamente nada. Esto nos va a llevar al colapso climático y vamos a seguir enfrentando estos graves problemas ocasionados por los trastornos al clima que estamos ocasionando. Querido Arturo, gracias. Como siempre, te mando un gran abrazo y siempre te leemos en sapiensideas.com y en dónde más. Y en @abanab en Twitter y por supuesto hoy en su tinta ahí en MBS Noticias, Luis. Gracias, es Arturo Barba, son las 9:59.